Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. La vida cristiana consiste precisamente en eso, en batalla o pelea, o lucha si usted quiere, y consiste también en una carrera. Amén. Batalla y carrera son dos elementos metafóricos que Pablo, por cierto, toma de la cultura grecorromana, especialmente de la griega. Él se inspira en los Juegos Olímpicos, en lo que seguramente en algún momento él participó como espectador. Y entre otras disciplinas en los Juegos Olímpicos habían la lucha grecorromana y también otros tipos de combate, pero esta era la más connotada, la más conocida, incluso hasta nuestros días. Y por supuesto también estaban las carreras, una en particular, aquella que hoy llamamos maratón, que consiste en un trayecto extenso, largo, de kilómetros. Y en el caso de las Olimpiadas en Grecia, se hacía un recorrido extenso, pero que concluía llegando los corredores a lo que era el Coliseo, para nosotros un estadio. Y cuando los corredores se divisaban en el horizonte, porque por supuesto se habían perdido de la vista de los espectadores que permanecían en el Coliseo, cuando por fin se divisaban, se formaba una algarabía, vítores, había arengas, porque cada quien tenía a su corredor en particular y comenzaba toda una euforia de la multitud congregada en ese Coliseo. De hecho, también en Hebreos, cuando el escritor sagrado escribe acerca de la carrera que tenemos por delante y dice que la única manera de correrla es con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y lo que está indicando es que si nuestra vista, y no está hablando literalmente de esto que es parte de los 5 sentidos, sino por vista quiere decir si nuestra atención está en las cosas que en este mundo nos distrae para darnos placer, o en su defecto, si nuestra atención está puesta en las cosas que afligen al ser humano, hombre, será imposible que podamos recorrer con paciencia y con fe esta carrera, y es muy probable que algunos incluso hasta deserten de ella. Por eso Pablo dice, el escritor Hebreos dice, que los ojos deben estar puestos en Jesús. Otra vez es una forma figurativa de hablar porque Jesús ya había ascendido al cielo, ¿verdad? Pero hoy podemos poner los ojos en Jesús cuando lo hacemos poniéndolos en las Escrituras. Amén. Toda ella está para revelar a Jesús. Apocalipsis dice que el espíritu de la profecía, otra forma de decirlo, la esencia de las Escrituras, es el testimonio de Jesucristo. Las Escrituras revelan a Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis y ese es su propósito. Amén. Esa es la manera en la que colocamos nuestra vista, entiéndase, nuestra atención en Jesús. Y requiere que haya intencionalidad en ello. Nuestra naturaleza humana es fácil de ser arrastrada por distintos colores, por distintos estímulos de este mundo y como dije hace un momento, de dos tipos, aquellos que causan placer y aquellos que afligen al ser humano. Vemos que en la humanidad hay un grupo de personas que no sufren circunstancias duras, sobre todo de este lado del mundo que llamamos Occidente, y sobre todo la meca de Occidente que es Europa y Estados Unidos, aunque eso ya está cambiando mucho. Pero países ricos muchas veces no tienen que batallar contra el rigor de la escasez y la pobreza, y lo que para ellos es distracción es vivir placenteramente, dedicar su vida a comer, a beber y a disfrutar el momento. Una vida así, para un creyente, pensando que ahora en Cristo puede seguir el mismo curso, sin duda lo va a distraer.
y va a hacer que no soporte con paciencia la carrera que tiene que recorrer. Igualmente, y aquí sí podemos hablar de Latinoamérica y de muchos países del tercer mundo, el dolor, la aflicción, la falta de sustento, la escasez, las enfermedades a las cuales muchas veces no se les puede hacer frente, porque hay un sistema de seguridad social deficiente que no provee para todos. Eso puede causar tal distracción que igualmente sería difícil que esta carrera, que es una carrera de largo alcance, no es una carrera de velocidad, es una carrera maratónica y por lo tanto en ella fácilmente el corredor puede ser distraído, ¿verdad? Así que tenemos una carrera por delante y tenemos una batalla que luchar. Vamos a ver primeramente la batalla, ¿ok? Dijimos, recuerden, en esto consiste la vida del creyente, en batalla y en una carrera. Veamos la batalla. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 11 y 12 dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Hombre, está hablando de todo aquello que distrae y Pablo se está dirigiendo a su hijo en la fe, Timoteo, y le dice, huye de estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y luego añade, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Ahí está. El mismo concepto. Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Porque la fe es una batalla en sí misma. Es una batalla contra la incredulidad inherente a nuestra naturaleza humana. Hay creyentes que se saben la Biblia, pero mientras la citan, en su corazón no creen. ¿Cómo lo sabemos? Porque el vivir alienados de lo que la Biblia enseña, dicho de otra manera, no poder vivir lo que la Biblia enseña, en indiferencia, no me refiero a aquel que agónicamente sufre y tiene la experiencia de Romanos 7 y se aflige por ello y lo intenta otra vez, sino aquel que es indiferente al hecho de que no puede agradar a Dios. Ante algo como eso, solo podemos concluir que hay una persona que no está creyendo, que no tiene fe, porque la fe es certeza y convicción. Una certeza y una convicción que no se logran por autosugestión. No es por obligarte a creer que lo logras. No en balde la Biblia dice que la fe es un don, un regalo. No la generas, la recibes. Amén. ¿Y cómo la puedes recibir? Hombre, de la única fuente que la produce. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ya hemos explicado que esa fe no viene por una lectura casual, sino que el texto indica que es por oír y oír y oír y oír, una exposición continua que en la medida en que nos adentramos en ella, produce la fe. Es decir, esa certeza y convicción. Porque humanamente yo no puedo tener certeza ni convicción de cosas que no veo y que solo espero. De manera que es una imposibilidad humana. Si es una imposibilidad humana, es parte de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es impartida a nosotros por el único medio que puede hacerla. Una vez más, la Escritura, la palabra de Dios. Amén. Así que esta batalla necesita de fe. Por eso se llama la buena batalla de la fe. Y contra lo primero que debemos batallar es, repito, contra la incredulidad inherente a nuestra carnalidad, a nuestra naturaleza humana. Para que la carrera no sea una carrera que lo hacemos rutinariamente, sabiendo que no nos dirige un propósito definido, no hay una meta, no podemos contemplar a Jesús, es decir, entenderlo a través de las Escrituras. Y cuando tú no tienes una meta y una suprema y varias en el proceso, en el trayecto, es fácil que te desanimes.
Una de las cosas que mayormente tiene que entrenarse un corredor de larga distancia, por supuesto, su cuerpo, sin duda, ¿verdad? Pero una de las cosas que mayormente afectan al corredor es la impaciencia, la incertidumbre. Usted va por una calle y los mismos árboles, el mismo poste del tendido eléctrico lo sigue alrededor a lo largo de todo el trayecto. El ver lo mismo puede cansarnos. El ver las mismas circunstancias que no cambian puede debilitarnos. Amén. Si nuestra atención se centra en ellas, en el dolor causado por algo que todavía nos sigue desde muchos años, eso va a hacer que nuestra marcha disminuya, va a hacer que colapsemos. Por eso es que la atención tiene que estar dirigida como el ejemplo que nos pone Hebreos 11, o más bien 12, de que Jesús se mantuvo menospreciando el oprobio. Para nosotros esa carrera significa que en el camino hay cosas que nos distraen, placeres y aflicciones. Yo no puedo centrarme en ello. Amén. Si un acontecimiento catastrófico, digámoslo así, algo infortunado llega a tu vida, ni siquiera quiero sugerir ejemplos. La pérdida de un ser querido, cualquier cosa, una bancarrota económica que parece no ser gran cosa, pero lo es. Estaba viendo un documental de que en los Estados Unidos hay mucha gente perdiendo sus casas, incluso gente con títulos de alto nivel, viviendo en toldas. Eso cuando le metes cabeza y piensas en la posibilidad de que algo así ocurra en nuestro país, puede crear temor en ti, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que pueden hacernos tropezar en esta carrera de fe. Por eso Jesús, no sé si recuerdan, le dijo a Juan el Bautista que estaba en una situación de esa, en la que el corazón recibe el impacto y el rigor de una vida que es difícil vivir, y cuando envía a sus mensajeros a preguntarle si es él o esperamos a otro, él les dice, precisamente para dar en el punto fijo, en la llaga, le dice, dile a Juan el Bautista que bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Prepárate a correr una carrera en la que tú no sabes con qué obstáculos te vas a enfrentar en el día de mañana. Quiera Dios que la podamos llevar tranquilos dentro de los avatares de la vida y las circunstancias duras que en cierto modo son normales. Pero podemos ser sorprendidos por circunstancias muy duras para las cuales no hay fortaleza humana a menos que la gracia de Dios nos asista. Una persecución podría ser una de ellas. Amén. Nosotros estamos viviendo muy cómodamente y no aprovechamos el tiempo y la libertad que tenemos. Amén. Y es un momento oportuno para exhortarles a que asistan a los cultos temprano. Ay, 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 pastor, ya se metió conmigo. Ya no me gusta el mensaje. Amén. Un domingo, 10:30 no es muy temprano. Y aunque lo fuera, porque esas iglesias que muchos de ustedes critican, si algo tienen, es que el pastor dice a las 4 de la mañana y a las 4 de la mañana está casi todo el mundo. Amén. Cualquier similitud o semejanza con la vida real es pura mala fe. Bien, entonces peleamos la buena batalla de la fe. Y esa batalla requiere precisamente fe, sin lo cual no sería la buena batalla de la fe. Y Pablo exhorta a Timoteo, a quien él pretende dejar como pasarle la antorcha del relevo. Pelea la buena batalla de la fe. Y le dice en muchas ocasiones, imita el tipo de vida que yo he tenido porque yo he imitado a Jesús. Y él dice que esta carrera consiste en mantener cosas que en nuestras fuerzas humanas no las podemos mantener. Sigue la justicia. Sigue la justicia, no la justicia humana, no la que reclama derecho, no la que se tutea con el contrario para decir tú me diste un golpe, yo te doy dos. No, la justicia que él enseña en Mateo 5. Por eso es que en las iglesias y en estas llamadas conferencias,
de las iglesias divertidas. Se habla mucho de prosperidad y de empoderarse y que tú tienes una unción de reino, pero nunca se toma el mensaje más profundo que jamás se haya dado. Es Mateo capítulo 5 y las bienaventuranzas, donde la vida que ahí se te presenta, tú y yo decimos, ay, 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 Señor, yo no puedo. Y el Señor te dice, qué bueno que esa es la conclusión a la que llega, porque tú no puedes. La vida cristiana no consiste en tú viviendo. Pablo lo entendió y dijo, si yo no puedo vivir esta vida, entonces ahora por iluminación del Espíritu Santo entendí cómo se vive. De manera que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. La piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Estar viviendo estas cosas y mantenerlas como parte de nuestra vivencia cristiana es precisamente estar dándole batalla. Es la batalla de la fe. Ahora bien, Pablo dice, yo he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versos 25-27. Porque aquí vamos a encontrar que si la batalla que tenemos que luchar es la que nos va a dar entrada amplia al reino de los cielos, la pregunta que surge es ¿contra qué debo batallar? Primer punto, la batalla es contra ti mismo. Entiéndase, contra la carne. 1 Corintios 9, 25-27. Todo aquel que lucha, ¿lo vio? Ahí está el concepto. Dijimos que la vida cristiana consiste de lucha y de carrera. Aquí dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. De esta manera peleo, dice más adelante, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, para pelear esta batalla, nos está diciendo Pablo, lo primero que hay que hacer es identificar al enemigo. Tú no puedes batallar contra el aire. Tú no puedes batallar si no hay un enemigo con quien batallar. De lo contrario, estarás lanzando golpes al aire, ¿verdad? Y uno de los primeros enemigos, quizás el más importante, es nuestro verdadero archienemigo. Es nuestro guasón. Es nuestro acertijo. No sé si saben de qué les estoy hablando. Tú y yo somos los Batman del reino de los cielos y tenemos que pelear contra estos bichos. Y el primero se llama la carne. Pablo dice, ¿qué no debemos hacer? Porque podemos equivocar la lucha y realizarla de manera no efectiva, como no debe ser. Él dice, yo peleo, pero no como quien golpea al aire. Hoy se habla tanto de batalla espiritual, de lucha espiritual, pero se equivoca el enemigo y se pone como primer enemigo a quien no lo es. Yo te quiero decir, el enemigo solamente estimula tu carne, solamente te engaña para que no vivas de acuerdo a la palabra de Dios, que es la única que te da el poder para vivir según lo que ella misma demanda. Así que se crean doctrinas que no van a incidir para bien en tu vida, para que te distraigas y te revientes las crismas dando una batalla que Dios no te mandó a llamar. Porque la batalla es en primer lugar, ¿contra qué? Contra la carne. Así que Pablo dice, yo no peleo como quien golpea al aire. Ustedes han visto que los boxeadores en su entrenamiento hacen lo que se llama sombra, ¿verdad? Sombra es pelear contra el aire, es lanzar golpes. Bueno, Pablo dice, la vida cristiana no es hacer sombra, ¿eh? Sombra te la hace cualquiera. Hasta el más insignificante y peor de los boxeadores te puede hacer sombra. Y puede creer que está dando certeros golpes. Incluso, miren, a mí que, pues ustedes saben que me gusta el boxeo, vi a un peleador que el pelado estaba como un poquito desfasado. Él se creía un campeón y retó a muchos de los campeones que, bueno, ya no son campeones, eso fue hace tiempo.
y le han dado una tunda al pobre. Pero antes de eso lo hacía con personas que no tenían entrenamiento en nada. Así que él ahí, hombre, estaba batallando, pero no con gente que estaba entrenada para la batalla. Ahí él tomaba ventaja. Hasta que arretó a uno que en ese momento era campeón indiscutido de los pesos pesados. Y ya hasta se me olvida el nombre. Bueno, eso no importa. Entonces, el primer enemigo que identificamos es la carne. Y no debemos tirar golpes al aire. Golpes al aire es sumirnos en una batalla que ha sido propiciada por la falsa doctrina para que nosotros, y eso lo vemos ver más adelante, Dios no nos ha llamado a enfrancarnos tú a tú con los demonios. Mira la Biblia, mira el Nuevo Testamento, mira a Pablo y no hay tal cosa. Y hoy se habla mucho de una batalla espiritual en la que lo que se da es más un misticismo, casi hechicería, y se distorsionan conceptos como el de Mateo 16 y 18, donde se habla de atar y desatar. Y si usted mira el contexto, va a encontrar que ese término atar y desatar no se encuentra en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento, excepto en el contexto en que Jesús las expresó. ¿Y en qué contexto expresó Jesús esta idea de atar y desatar? En primer lugar, cuando habla, por ejemplo, de un hermano que peca contra ti y él no quiere entrar en razón, tú debes decirlo a la iglesia, no escucha a la iglesia, y entonces la iglesia, practicando la disciplina, lo tiene por gentil y publicano, lo excluye de la comunión de los santos. Y luego él añade, porque todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. No vamos a explicar porque no es nuestro tema, pero lo único que quiero decir es que atar y desatar ahí tiene que ver con la aplicación de la disciplina en la iglesia. Atar y desatar significa que todo lo que tú permitas en la tierra será permitido en el cielo, y lo que no permitas, el cielo va a respaldar la disciplina que él ha delegado sobre la iglesia. Otro contexto muy cercano es cuando el Señor está hablando con Pedro y lo ha elogiado porque ha dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ya ustedes saben la historia, ¿verdad? ¿Qué le dice el Señor? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora, todo el mundo cree hoy, sobre todo en el ámbito carismático, que es un pequeño Pablo o un pequeño Pedro. Pareciera como que cada individuo quiere ser el héroe de su propia película, como si nosotros tuviéramos la misma autoridad apostólica que el Señor delegó solamente sobre ellos. Y Él le dijo, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, dando a entender que la iglesia, en aquel momento la autoridad apostólica, hoy nos asentamos sobre la revelación apostólica. Acuérdense que el fundamento de nuestra fe es el siguiente: los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Así que lo que hacemos es tomar como fundamento de nuestra fe la revelación bíblica, es decir, aquello que los profetas y los apóstoles revelaron, y nadie más que ellos tiene autoridad para establecer fundamento doctrinal. Cuando lo hacemos según esos parámetros y no inventamos revelaciones nuevas, entonces podemos actuar de acuerdo al principio de atar y desatar, que no es más que aplicar la disciplina necesaria y actuar como un solo cuerpo, no como individuos superdotados que no existen pero se las dan, no como superestrellas del púlpito que quieren hacer ver al pueblo que ellos tienen una unción poderosa para hacer cosas. Ninguno de los que sucedieron a los apóstoles, los padres de la iglesia, ninguno de los reformadores, nadie a lo largo de la historia se arrogó tener tal autoridad. Y eso lo vamos a ver porque el engaño de Satanás es tal
que contra ese engaño es que dirigimos nuestra batalla espiritual. Ese es el segundo punto, pero estamos en el primero, batallamos contra la carne. Y luego él dice que no se trata de tirar golpes al aire, es una forma figurada de decir, tienes que identificar a tu enemigo y deja de distraerte con otras cosas que no son los que obstaculizan tu camino cristiano. El mayor enemigo que tienes está en ti mismo, es tu naturaleza carnal. Así que si hay que asestar golpes, no los tires al aire, haz algo con respecto a tu carne. Amén. Y él dice, golpeo mi cuerpo y la pongo en servidumbre. Una mala interpretación de eso le hizo pensar a los monjes de la Edad Media que el lacerarse era una forma de poner en práctica este pasaje. Y mucha gente buena, gente de Dios, gente con un corazón transformado, pero no con una mente renovada, tiene muchos idealismos, mucha erudición, conocimiento que puede ser de gran ayuda para esta lucha. Sin embargo, todo lo que tienen es información acumulada en su mente. Amén. Ese es el otro extremo. Personas que sencillamente intentan buscar información para envanecerse y decir que saben más que todos los demás. Ni la ausencia de conocimiento te va a ser de gran ayuda, ponderando un misticismo cristiano lleno de emocionalismo y mucha euforia. Eso no te va a llevar a ganar la buena batalla de la fe. Pero tampoco el ser simplemente un acumulador de información por causa de la erudición que tiene, restregársela a los demás. Voy a poner un ejemplo de eso. Miren, aquí hay un joven cristiano, carismático, pentecostal, y luego le dice a otro que tiene bastante conocimiento de la Biblia, y le dice, mira, ¿sabes qué? Está bien que conozcas de la palabra de Dios, pero entiende que la letra mata y el espíritu vivifica. Ahora viene un reformado, cabezón, pero sin mucha experiencia real, sin esos frutos que dan cuenta de que verdaderamente viven la presencia de Dios. Y le dicen, tú estás equivocado, ¿sabes? No conoces las Escrituras. La Biblia dice, cuando habla de que la letra mata y el espíritu vivifica, no está diciendo que la erudición es mala, que conocer de la Biblia todo lo que puedas es mala. Cuando dice la letra mata, se está refiriendo a la ley. Es decir, la ley no da vida, sino que condena a aquel que trata de vivir según ella. No porque la ley sea mala, sino por la incompatibilidad de tu naturaleza carnal para poder cumplir con esa ley. Perfecto, muy bien, lo explicó bien. El hermano pentecostal está equivocado y él está en lo cierto. Sin embargo, yo condeno su actitud de envanecimiento. Porque si tú quisieras ser verdaderamente sabio y no hacer derroche de conocimiento, tú irías donde el hermano y le dirías, mira, le explicarías esto, pero le dirías, aunque tú tienes un punto certero que la Biblia habla de eso, pero no es este pasaje el que lo explica. La Biblia dice que el conocimiento envanece. Lo que tú estás tratando de decir, citando un pasaje incorrecto, es que hay gente con mucha información y envanecidos por esa información procuran desplegar, así como los fariseos ensanchaban los flecos de su filacteria. Sus filacterias en este caso es su conocimiento, un conocimiento impráctico, un conocimiento que los hace pelear con otros para tratar de ganar batallas intelectuales, pero no viven para Dios, no viven para amor. Eso haría uno que tiene tanto conocimiento como vida espiritual. No procuraría contradecir al hermano para atacarlo y dejarlo en ridículo. Entendería el propósito que hay al decir eso y citar un pasaje que no le asiste. Y le diría, no, estás equivocado, hermano, ese pasaje no habla de eso, pero como quiera tienes un punto. ¿Cuál es? Que hay gente que solamente tiene conocimiento. ¿Amén? ¿Me hago entender?
Así que no te gloríes del entendimiento y el conocimiento, porque si es verdadero y real, te hace más humilde. Voy a poner un ejemplo. Nunca esgrimas como caballito de batalla el que tú buscas la sana doctrina. La sana doctrina no es para enorgullecerse de eso. ¿Saben lo que es la sana doctrina? La sana doctrina es alguien que dice, como yo soy pecador y me conozco, sé la maldad de mi corazón, yo necesito la medicina correcta. Yo no quiero exhibir conocimiento para ridiculizar a otros y para decir que yo soy el que más sé. Lo que me mueve es el celo de saber que aquel y aquel está vertiendo información falsa que va a redundar en detrimento de aquella alma que la recibe, porque ella vivirá de acuerdo a algo que no es evangelio y por lo tanto sufrirá las consecuencias espirituales en su alma del remedio incorrecto que está recibiendo. Entonces yo no me quiero gloriar de la sana doctrina, quiero decirte y quiero defenderla porque es lo único que puede salvar a un pecador como yo, es lo único que puede curar a un contumaz como yo, que entiende que su carne lo arrastra al pecado. Si tú en algún momento dejas que el orgullo y la vanidad se involucre en el momento en que expones la sana doctrina, estás haciendo como los fariseos, como dije hace un momento, ensanchan los flecos de su filacteria. Versión moderna, exhiben su conocimiento para decir yo soy el gran conocedor de la sana doctrina. Tú eres un envanecido, vano. Al menos el hermanito aquel al que rebatiste tiene un conocimiento equivocado, pero te aseguro que lo poquito que conoce le hace vivir más como Cristo que lo que tú. Por lo tanto, al que más se le da, más se le demanda. Por eso es que también Pablo dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Amén. Hay un juicio más severo para aquel a quien más se le da, y dándosele más no vive de acuerdo a la altura y la dignidad del Evangelio. Amén. Entonces, la idea no es correr con un conocimiento vano, es que ese conocimiento te haga salirte de esa experiencia de vida en la que eres arrastrado por la carne. ¿Cómo lo haces? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Cómo lo hago? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Así que, ¿qué es lo que no debemos hacer? Primer enemigo, la carne. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Tirar golpes al aire. Pablo dice, peleo no como quien golpea al aire. Amén. ¿Qué golpeo? Mi carne. Ahora bien, eso es lo que no debes hacer. Ya identificamos falsos enemigos contra los cuales el cristiano se enfrasca. Tu lucha no es contra los demonios, aunque hay algo de eso, pero ahorita vamos a verlo. Tu lucha es contra ti mismo. En eso consiste. Eso es lo que no se debe hacer, pero ahora veamos lo que sí se debe hacer. ¿Qué hace? Hombre, pudiéramos resumirlo en una sola palabra o una sola frase. Lo que debemos hacer es someter nuestra carne. Pablo dice, primero, no tiro golpes al aire, sino que golpeo mi carne y la pongo en servidumbre. Amén. ¿La pongo en qué? Un siervo no está para vivir a sus anchas. Un siervo está para obedecer las órdenes de su amo. Ponerla en servidumbre es vivir de tal manera en el poder del Espíritu, lo que Pablo dice en Romanos 8, esa transición de Romanos 7, ¿se acuerdan? Romanos 7 no habla de un hombre que no ha sido convertido. La experiencia agónica de sufrimiento y dolor por no poder hacer la voluntad es la experiencia de un creyente, no la de un inconverso. Un inconverso no tiene lucha en su corazón. Ningún inconverso anda luchando contra la lujuria, dándole rienda suelta a ella. Y si hace algo parecido es por valores humanos, en independencia de Dios. Y todo lo que proviene del hombre, valor humano o disolución en la carne, es desagradable delante de Dios. Viene del viejo Adán, no tiene que ver nada con Cristo y la nueva vida que hemos experimentado en Él. Amén.
Entonces Pablo está en Romanos 7 diciendo, lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Y si lo que hago no es lo que deseo, eso me enseña que la ley es lo correcto. Porque según mi hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y para que él grite, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tiene que sentir mucho dolor por el hecho de no poder agradar a Dios. Ese no es un creyente, ese no es un inconverso, es un creyente. Hay demasiada sensibilidad para que se trate de un inconverso. Pero no es el ideal de la vida del creyente. El ideal es hacer la transferencia, mudarte de Romanos 7 a Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación, pudiéramos citarlo de esta manera, ninguna desventaja, ninguna imposibilidad hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la ¿qué? No dijimos hace un momento que contra eso batallaba Pablo. No dijimos que en una forma figurativa de hablar dice golpeo mi carne, no refiriéndose al cuerpo, golpeo mi carne y la pongo en servidumbre. Hombre, en Romanos 8 está expresado de manera más amplia. Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Ahora bien, para que nosotros sepamos qué es exactamente lo que Pablo quiso decir con golpeó mi carne, tenemos que entender que la Biblia utiliza ese término al menos en tres formas distintas. En tres formas distintas. ¿Amén? Bueno, no diga amén porque yo no sé si usted lo sabe. En primer lugar, el significado más básico de carne es precisamente ese. Se utiliza la palabra carne en la Biblia para referirse al cuerpo, exclusivamente al cuerpo. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué significa eso? Tomó cuerpo humano. Amén. Romanos 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Dónde se hace la circuncisión? En el cuerpo. Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Eso es genética. Amén. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. En español, un cuerpo de carne y sangre no puede acceder a la gloria que está deparada en el futuro eterno. Amén. Pablo dice, porque no toda carne es la misma. Una es la carne de los animales, otra la carne de los ángeles. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. ¿De qué está hablando? Del cuerpo. El uso del término carne en este sentido para referirse al cuerpo es muy escaso en la Biblia. Se puede identificar por el contexto cuando se está hablando de la carne en el sentido de referirse al cuerpo. Pero hay otra forma en que se utiliza el término carne. Cuando se habla del cuerpo no hay una connotación moral, ¿verdad? Cristo vino según la carne. Oye, el Señor estaba en pecado. No, esa no es la connotación. Estaba en el cuerpo. Y esta otra tampoco tiene una connotación moral, de manera que no está relacionado con el pecado. Carne se utiliza en la Biblia muchas veces para referirse a todo lo que es de origen humano. Eso es lo único que significa. Pasajes, Juan 1:3, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No está diciendo que los hijos de Dios no son engendrados en pecado. Está diciendo que el hombre, la voluntad del hombre, la acción del hombre no puede producir hijos de Dios. Tienen que ser engendrados por el poder del Espíritu Santo. Allí carne es aquello que es de origen humano. Amén. Segunda de Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Es decir, según facultades humanas, según razonamiento humano. Pablo está diciendo, los apóstoles todos caminaron cerca de Jesús, lo vieron, lo tocaron,
pero ellos conocen ahora a Jesús más de lo que lo conocieron cuando anduvieron con Él cerquita, porque ahora por el poder del Espíritu Santo conocen cosas que no conocieron entonces. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, tengo muchas cosas que deciros, pero por lo pronto no las podréis sobrellevar, mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las cosas? Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, de ahora en adelante, no conocemos a Jesús según la carne. El conocimiento es más amplio, el que viene por el Espíritu Santo. Amén. Segunda de Corintios 1:17, así que al proponernos esto, use quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne. Pablo no está sugiriendo que él va a hacer algo en el poder del pecado. Él está diciendo, lo que pienso hacer, no lo voy a hacer según criterio humano, según mis razonamientos. Es todo lo que él está diciendo. Hay varios, pero quiero no citar todos. El pasaje que acabamos de leer, el pasaje que es la introducción de nuestro sermón. Amén. Perdón, ese no es el pasaje, es uno paralelo. Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. Perdón, eso lo voy a citar más adelante y pensé que era el texto original, no lo es. Es uno que voy a citar ahora que nos va a servir para lo que estamos compartiendo. Pero cuando dice, nuestras armas no son carnales, no está hablando, nuestras armas no son cosas pecaminosas, no, él no está diciendo eso. Está diciendo de cosas que no son pecaminosas, pero son de origen humano. No es razonamiento humano, no es lógica humana, no es intelectualidad humana, eso es lo que él está diciendo. Bien, entonces tenemos dos significados del concepto carne en la Biblia. Uno, el más básico, es que la carne se refiere al cuerpo. El contexto donde lo leemos nos va a indicar que se está refiriendo al cuerpo. En otros, el término carne se utiliza no para referirse a nada pecaminoso, pero sí a algo que es de origen humano. Amén. Y el otro concepto, el más usado en la Biblia, tanto que para nosotros la palabra carne es casi sinónimo de pecado. Y con razón, ¿por qué? Porque las mayorías de las veces que aparece en la Biblia se utiliza para referirse a la naturaleza pecaminosa. Ahí entonces sí la palabra carne tiene una connotación moral, ética, espiritual. Es decir, cuando hablamos de algo moral estamos indicando la diferencia entre el bien y el mal. Nada que provenga del cuerpo en sí mismo es malo. Santiago dice, el cuerpo sin espíritu está muerto. Los estímulos del cuerpo no son ni bueno ni malo. El estímulo sexual no es ni bueno ni malo. El estímulo de comer y todas las cosas que el cuerpo tiene como estímulo están puestos allí por Dios. El malo es el que está detrás del cuerpo. Tú y yo, la naturaleza pecaminosa. Amén. ¿Cuándo aparece esto? Bueno, en un montón de pasajes, pero veamos algunos. Romanos 13:14, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Acaso se refiere al cuerpo? Hombre, no, porque si se refiriera al cuerpo, no proveáis para los deseos de la carne, tendrías que dejar de comer, de dormir, de tener intimidad con tu esposo, porque él dice, no proveas para los deseos del cuerpo. Señor, pero mi cuerpo desea sueño, mi cuerpo desea comida. No está hablando del cuerpo, está hablando de la naturaleza carnal. Amén. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. Está hablando de la diferencia que había antes de venir a Cristo versus la que tiene el creyente hoy. Él dice, en aquel tiempo estábamos en la carne. No puede referirse al cuerpo, ¿verdad? Porque el que tú te hayas convertido no significa que antes tenías un cuerpo y ahora eres un espíritu incorpóreo. No, está refiriéndose a la naturaleza carnal. Estábamos dominados por nuestras concupiscencias. Yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con mi carne a la ley del pecado. Y muchos otros pasajes. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Acaso conforme al cuerpo? No. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. No puedes ponerte desodorante, ni lavarte la boca, ni alimentarte, porque no te puedes ocupar del cuerpo.
No, es ocuparse de aquella tendencia inherente a nuestra condición humana sin Cristo, que todavía permanece como un pecado remanente, pero que tenemos una nueva vida, un nuevo corazón. Nuestro verdadero yo, tu verdadero tú, ama la voluntad de Dios, aborrece el pecado. Y aún aquel que ha sido debilitado y de alguna manera seducido por la carne y su espíritu, su nueva vida está debilitada, con todo, él tiene todavía en su corazón el entendimiento de que está haciendo lo que es incorrecto. Y es como si hubiera un grito angustioso desde adentro que dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo da la revelación diciendo, eso ya ocurrió. Él dice, en mi carne no hay posibilidad de agradar a Dios, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios. Y no solo no se sujeta, no puede hacerlo. Amén. Él dice, entonces aquí lo que toca es vivir según el Espíritu. Y para vivir según el Espíritu, yo tengo que batallar contra la carne. Ponerla en servidumbre. Que la carne no sea el amo, porque por mucho tiempo lo ha sido, incluso después de haberte convertido. Así que yo tengo que hacer algo con respecto a esa carne, y él utiliza la metáfora del que batalla en los Juegos Olímpicos y golpea a su oponente. Pero es una metáfora, no es maltratar tu cuerpo, eso es ascetismo. Los budistas hacen eso. Es hacer algo que le aseste un golpe certero a la carne, a la condición pecaminosa, para que ésta se debilite y el nuevo hombre se fortalezca. Amén. Y cuando decimos batallar, batalla espiritual, que ese es otro concepto que quiero que nosotros veamos. ¿Cuál es nuestro primer enemigo contra el cual tenemos que batallar? La carne, ¿verdad? Ahí se me han perdido esta computadora me hace malas pasadas. Primer enemigo, la carne. Segundo enemigo contra el cual luchamos. Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quizás esto lo ampliemos, saben que el viernes antes de entrar en la carta a los Gálatas, vamos a dar algo relacionado con la demonología, el mundo espiritual, y qué injerencia tenemos nosotros allí, y qué injerencia tiene ese mundo en nosotros, y cómo batallamos. De manera que no puedo adentrarme en explicar este pasaje solamente así, a grosso modo. Pero Pablo habla de que hay otro enemigo, es un mundo espiritual. Y lo describe como todo un escalafón con rango y jerarquía en diferentes niveles. En otras palabras, Pablo está diciendo, hay un enemigo invisible. El enemigo tuyo no es el romano, no son los centuriones que vienen con sus hordas de soldados a arrebatarlos de lugares donde ustedes se congregan para llevarlos al circo romano donde van a ser devorados por fieras. Ni siquiera Nerón, ni siquiera Calígula, Diocesano, y todos esos perversos son sus enemigos. Identifiquen al verdadero enemigo y entiendan que aunque ellos los tienen a ustedes por enemigo y les van a hacer la vida imposible, porque no se extrañen si el mundo os aborrece, antes que a vosotros, a mí me ha aborrecido. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero por cuanto no son del mundo, por eso el mundo los aborrece. Él le dijo a sus hermanos en la carne que todavía se habían convertido, allá estaba Santiago, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Y por qué? Porque yo testifico que sus obras son malas. Hoy nadie quiere testificar acerca del arrepentimiento, porque si tú tienes que arrepentirte es porque tus obras son malas, ¿verdad? Lo que tú quieres, lo que hoy se oye es,
Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y esa es una verdad ambigua, porque Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida, llevarte a la gloria eterna, donde serás feliz por siempre. Pero sabemos lo que se quiere decir cuando se dice eso. En otras palabras, aquí, ahora. Tu mejor momento es aquí, ahora. Solo si después voy al infierno, ¿verdad? Entonces, tenemos lucha contra carne y sangre. No puedes identificar a tu enemigo como la mano humana que te golpea o te hace injusticia. Con respecto a ellos dice la Biblia, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a aquellos que os hacen mal, bendecid a los que os maldicen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Él actúa de manera diferente. Ustedes le hacen bien a aquel que les hace otro tanto, pero se niegan a hacer bien a aquel que les hace mal. No actúen así, háganlo como vuestro Padre Celestial, que Él hace salir sol y lluvia, derrama lluvia y hace salir sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Y aquí me tomo para, siempre haciendo docencia y no cansándome de repetir lo mismo, que usted no entienda que su bendición, que su salud es un ganchito de calificación de Dios. Eso no es. Si así fuera, si la vida cristiana consistiera en tener salud perfecta, en tener prosperidad, como dijo el hermano Piper, entonces concluiríamos que Dios aborrecía al apóstol Pablo y a todos los apóstoles. Amén. Contra esos conceptos es que batallamos. En realidad no es con los demonios tú a tú, como si Dios nos mandara a vivir una vida sobrenatural, sino contra lo que ellos hacen. Luchamos contra ideas falsas y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra un mundo invisible. Detrás de lo que se ve hay un mundo invisible que no se ve, ¿verdad? ¿Y qué hace ese mundo invisible? Bueno, hay algunas cosas que se ponderan como grandes cosas que hace el mundo espiritual. Y el cristiano, deformando la doctrina cristiana por lo que ven películas. ¿Y qué ven películas? En las películas se ve a Satanás como más fuerte que Dios. Se ven monstruos y apariciones y espantajos y vampiros. Y todas estas películas parecieran hacer ver que Dios es muy débil y Satanás muy fuerte. Posesión demoníaca es una eventualidad. Es lo menos. De pronto una persona que está poseída por el demonio no es consciente ni culpable de lo que hace. El mayor ataque del mundo espiritual, escúcheme, es la mentira, el engaño, la falsa doctrina. El daño que hace a través de ella es trascendental, tanto que puede implicar la diferencia entre el cielo y el infierno. Entonces, el Señor no te ha mandado a que te enfrasques con los demonios. Cuando decimos batalla espiritual, la mayoría piensa en lo que comúnmente se ha enseñado acerca de ella, que es hablarle a los demonios. Ya explicamos lo que es atar y desatar y el mal uso que se hace de ese término. No aparece en ninguna otra parte de la Biblia, sino Mateo 16 y 18, y tiene que ver con la disciplina de la iglesia. Nunca vas a encontrar un apóstol diciéndole a un demonio, yo te ato y yo te desato. El único momento donde Satanás será atado es en los 1000 años. Amén. Entonces, no se trata de hablarle a los demonios, o prácticamente hemos visto incluso de falsos ministerios, escuché de uno en particular, donde fue todo un equipo al Triángulo de las Bermudas para atar al principado que allí hay, ancestral. O vamos a la ciudad tal a hacer un acto profético porque vamos a atar al hombre fuerte de esa ciudad. Escúchenme, ¿acaso Pablo fue alguna vez a Éfeso? Alguna vez, y pongo Éfeso porque fue tal vez el marco referencial, es decir, Asia Menor, donde Pablo mayormente llevó a cabo su ministerio, alguna región del mundo grecorromano a atar ningún principado. Esta es una equivocación, una distorsión de lo que es la batalla espiritual. Amén.
Escúchame, los demonios no están sujetos a ti. ¿A quién están sujetos entonces? Tú no tienes nada que hacer con ellos. Ellos están sujetos a Jesús y Él delegó esto a los apóstoles. Amén. El pasaje donde se cita una autoridad que tenemos sobre los demonios es un pasaje donde Jesús manda a los apóstoles y los empodera para que vayan a los poblados y sanen enfermos, echen fuera demonios, y Él les dice que les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Esas palabras están dirigidas a los apóstoles en un contexto específico, el momento en el que Él los envía a predicar el Evangelio y a que ellos vean, es decir, los poblados donde todavía Jesús no había llegado, la autoridad del reino manifestada en poder sobrenatural. Pero esa autoridad no ha sido delegada, al menos no directamente, porque hay algo de eso, pero no como se enseña, a todo el resto de la iglesia. Por eso le digo, hay un mal entendimiento y cada cristiano que hoy se convierte cree ser el héroe de su propia película, cree ser Pablo. Nadie tiene las experiencias que yo tengo. Quítate eso, eso es orgullo, eso es vanagloria. Miren la diferencia de Pablo. Pablo no le gusta hablar de experiencias sobrenaturales. Tiene una, cuando se fue a Arabia y se quedó allá 15 años. Y no es cualquier experiencia, no es de estas locas experiencias. Es más, no quiere hablar directamente de eso, sino que lo hace indirectamente, una forma judaica de manifestar humildad. Él dice, conozco a un hombre, y resulta que ese hombre es el mismo, que fue arrebatado al tercer cielo. Bueno, sí, hoy hay quienes tienen más experiencia. Yo conocí a una que decía, ¿ustedes saben cuántas veces yo he sido arrebatada al tercer cielo? N cantidad de veces. Pablo es un detalle al lado de ella. He sido arrebatado al tercer cielo donde oí palabras inefables que no le son dadas al hombre expresar. Cuando él está expresando eso, 15 años después de la experiencia, a ti te da un correntazo en la mano y enseguida, miren, yo tengo la unción del correntazo. Y si tienes la unción para vivir santamente, eso sí va a ser objeto de admiración. Pero si tienes la unción del correntazo, me vale, perdóname. Lo sobrenatural de la vida cristiana es la capacidad que proviene del ámbito sobrenatural donde se agita Dios y el Espíritu Santo para que en este mundo material tú puedas vivir santamente. No hay nada más sobrenatural que poder vencer el pecado. ¿Y por qué él ahora va a expresar ese testimonio que se mantenía guardado y no quería hablar de eso? Porque necesita darle una lección a la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio, wow, no había otra como ella. La capacidad que tenía en cuanto a carismas y dones no las tenía ninguna otra iglesia. Pero escúchenme, era la iglesia más carnal de todas. Y Pablo les dice, porque ellos le daban cabida a los falsos maestros. Y él les dice, de ese hombre del cual les estoy hablando no para gloriarme de él, porque no me glorío de él. Les voy a decir de qué hombre yo me glorío. De aquel que padece desvelos, ayunos, en alta mar casi naufrago. De los judíos he recibido 40 azotes menos uno. Me voy a gloriar de aquel que padece desvelos, necesidad, que tiene hambre, que anda como muerto, mas he aquí vive. Me voy a gloriar de mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo quiere establecer ese contraste para decir, esto, ¿qué dice de mí? Si Dios lo hizo y le dio su gana de llevarme al tercer cielo, ¿qué dice eso de mí? Nada. Amén. Si mañana Dios me pone a volar y nadie vuela, y mira a Superman volando, y cuando pego tierra, soy más carnal que todos los carnales. Y si no, soy también espiritual, bueno, lo que debo ponderar es que eres espiritual. Amén. Entonces Pablo está diciendo que las experiencias sobrenaturales no dicen nada de ti y de mí. Dos cosas
sobre las cuales muchos se aferran. Y otro, el hecho de vivir en abundancia. Y yo les dije hace un momento atrás que estas cosas no es un gancho de aprobación de Dios sobre tu vida. Él las hace porque es misericordioso. Esto es lo que hemos llamado la gracia común. ¿Por qué gracia común? Porque es común a todos, a buenos y malos, a justos e injustos. Amén. De hecho, yo me atrevería a decir que quienes más lejos están de Dios son los que más reciben de la gracia común. Porque si no, mira a los héroes de la fe. ¿Y qué más digo yo de los profetas? Dice, anduvieron errantes en cuevas, vestidos de pelos de camello, pobres, angustiados. No aceptaron el rescate porque ellos tenían su mirada puesta en la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. No quisieron ser rescatados del peligro. Muchos fueron aserrados, apedreados. Ese aserrado se cree que fue Isaías, a quien Manasés, no el hijo de Jacob, de José, sino Manasés el rey, quizás más perverso, bueno, quizás no, estoy seguro que más perverso que Acab. Pero se convirtió, ¿sabían ustedes? Bueno, eso es harina, pero eso me conmueve. Él se dice que fue el que mandó a cerrar a Isaías. Eso ocurría de esta manera, ponían tablones y ataban a la persona allí y aserraban la madera, y en la medida en que la madera iba siendo aserrada, el cuerpo del mártir iba siendo dividido en dos partes. Isaías probablemente sufrió el martirio siendo aserrado. Amén. Así que cuando tú digas, Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida, pon acá una imagen de Esteban siendo apedreado, para que tenga validez. Tú le dices a la persona, Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. ¿Y quién es ese? Ese es Esteban. ¿Quién es Esteban? Fue uno de los diáconos de la iglesia, fue el primer mártir. ¿Y qué está pasando allí? Lo están apedreando. ¿Y cómo es que yo tengo un gran propósito para mi vida? Bueno, te lo dejo, o es aquí o es allá. Aquí no es que Dios no podamos disfrutar de bendiciones, pero como siempre hemos dicho, no hay promesas garantizadas, solo posibilidades. Amén. Las promesas que en Cristo Jesús son sí y son amén, son las de orden espiritual. Dios te llama a ser santo. Hemos enseñado de Santiago y cómo no debemos decir arrogantemente, mañana iremos y comercializaremos, en lugar de lo cual debes decir si Dios quiere. Pero con respecto a las cosas abiertamente reveladas, no diga, Señor, ¿será que tú me quieres dejar en pecado? Porque yo, el Señor, te meto un cacotazo. Dios dice, ya hay provisión en la cruz. Y eso que hizo Jesús en la cruz es administrado por el Espíritu Santo para que aquí ahora puedas vivir conforme. Es mi deseo. No preguntes con respecto a si yo quiero, porque esas son las promesas que son sí y amén en Cristo Jesús. Entonces la batalla no es perseguir demonios. ¿Ok? En primer lugar, porque si eres hijo de Dios, ningún hijo de Dios puede ser poseído por demonios. Yo he visto cristianos que lo han sido, pastor. Quizás has tenido una mala evaluación, o si es real lo que viste, recuerda que no todos los que están lo son. ¿Verdad? Los únicos que pueden ser poseídos por demonios son los inconversos. Entonces no es una batalla contra demonios. ¿Contra qué es? La batalla espiritual contra el ámbito espiritual, la segunda batalla, primera con la carne, es por la mente de las personas. Oye, ustedes no me dan tiempo los músicos. 12:41 voy a terminar, nada más en la batalla, la carrera la vamos a dejar para... Pero eso me pasa, que a veces voy a dar un mensaje en 2 etapas y dejo la segunda etapa por fuera. No es una batalla contra demonios, sino contra la mente de las personas. Y miren lo que sigue diciendo el pasaje. Para la destrucción de fortalezas. ¿Ok? ¿Qué son fortalezas? Bueno, una fortaleza, primero describamos el ejemplo que pone Pablo, porque él habla metafóricamente. Eso significa compara algo
que pertenece a este ámbito de nuestra vida presente, para luego explicar algo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Una fortaleza era un lugar donde se asentaban muchos guardias expertos para proteger, ¿verdad?, a un grupo de personas. No era fácil asaltar una fortaleza. Habían fortalezas inexpugnables. Entonces, él toma el ejemplo de una fortaleza para decir que en el corazón y en la mente de mucha gente hay fortalezas que son difíciles de derribar antes de poder poseer ese terreno que antes estaba controlado por el enemigo. Y no piensen que soy contradictorio porque dije que el creyente no puede ser poseído. Posesión es cuando el enemigo tiene el dominio de todas las facultades humanas. Amén, como el endemoniado Gadareno, que era prácticamente un loco con una fortaleza sobrenatural. No, posesión es eso. Pero si hay algo que es afín con la naturaleza satánica, es la parte psíquica del ser humano. Por eso es que filosofías anticristianas, por eso es que ideas que pugnan contra el conocimiento de Dios, la mente del hombre es terreno fértil para que fructifique esa filosofía. Amén. Y eso ocurre no solamente en el inconverso, también ocurre con el creyente. ¿Por qué? Porque el creyente, y esto es lo que hay que considerar para no ser ácidos, en lugar de darle batalla al diablo, le damos batalla a las personas. Muchas personas, gente cuyo corazón ha sido transformado, por no adentrarse en la palabra de Dios, tienen un corazón bueno, pero una mente que no ha sido renovada. Y eso impide el avance espiritual. Y eso debería avergonzarte, porque como dije hace un momento, gente con un corazón transformado y con poquito conocimiento, adelanta mucho más de lo que tú y yo. Yo prefiero poquito conocimiento. Me sirve más Juan 3:16 que todo Apocalipsis y no vivir nada. Amén. Entonces el propósito es vivir la vida cristiana, pero que sea palabra viva, esa que transforma y cambia, ¿ok? Entonces son fortalezas y en esto consiste la batalla, en que hay que derribar esas fortalezas. Y esas fortalezas, ¿cuáles son? Son argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Argumentos. Logismos, dice el texto griego, son filosofías, son puntos de vista, cosmovisiones, son nociones no bíblicas. Esa es la batalla que tenemos. Amén. Cuando eres liberado, entendiendo, miren, hay un pasaje que me gusta mucho porque hay un hombre de Dios que dice la Biblia que era celoso de Dios, fervoroso, y además de eso era un excelente expositor de las Escrituras. Pero tenía algunos conceptos equivocados, se llamaba Apolos. Y vino Aquila y Priscila y lo tomaron aparte, dice la Biblia, y le expusieron el evangelio de mejor manera. Y debemos ser humildes porque tú y yo, bueno, lo voy a hablar de mi parte de mí. Hay cosas en las cuales a veces me doy cuenta que hay conceptos en los que estoy equivocado. Y la Biblia dice que la mansedumbre, el significado, la explicación de ella es alguien enseñable, ¿verdad? Mansedumbre, eso, como yo les he explicado anteriormente, evoca a uno que puede amansar a un potro salvaje. Antes de ser amaestrado o amansado, nadie lo puede montar. Yo soy yo y ahí está la altivez de tu rostro con tus ideas, él está equivocado. A mí nadie me va a sacar de que Dios me quiere rico en esta tierra. Entonces, esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Jesucristo es lo que hay que derribar. Amén. Esa es la batalla espiritual. Amén. Y dice Pablo, concluyendo este pasaje, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es como si derribaras esa muralla, ese fortín, derribaras sus murallas, como hacían usted lo ha visto en películas. De pronto llegaba, ¿saben lo que era el ariete? Era como una maquinaria de madera que tenía un gran tronco y en el extremo del tronco había una masa de hierro
algo fuerte, de cemento, qué sé yo. Bueno, cemento no existía. Y él se balanceaba. Y la puerta que daba entrada al fuerte era una puerta, pero bien blindada, con toda la capacidad que se tenía para blindar en ese tiempo. Y el ariete golpeaba, y golpeaba, y golpeaba hasta que derribaba la puerta. Eso no era fácil, porque mientras trataban de hacer eso, desde la muralla lanzaban alquitrán o flechas encendidas, lo que indica que derribar una fortaleza es una tarea difícil. Amén. Pero por fin, cuando se derribaba la muralla o se derribaba la puerta, entraban los soldados y hacían un trabajo. Y eso es parecido, yo siempre he dicho que el sermón, la predicación es como el ariete. ¡Bum! Pero la enseñanza es como para poseer organizadamente el lugar. El Señor le dijo a Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Y nadie como él, ni Pablo, lo era. Ahí va el sermón, ahí va el tramayo del evangelio. 5,000 almas. 3,000 almas. Ni Pablo tuvo esa. Este era un pescador de almas. Pero es semejante al que trae un camión lleno de ladrillos, de bloques. Ahí está, cemento. Pero no hay nada ahí. Luego viene Pablo como perito arquitecto y comienza a darle forma a todos esos ladrillos y a ese cemento y levanta un edificio espiritual para edificar a la iglesia. Amén. Entonces una cosa y la otra es importante. A veces la enseñanza no es oportuna porque quien está todavía atado a fortalezas en las que vive, porque ha recibido filosofías que no se formaron allí de la noche a la mañana. Y eso puede ocurrir al cristiano. Yo a veces me pongo a pensar en nuestro pentecostalismo de vieja data, muy diferente al neopentecostalismo de hoy. Allá al menos habían 3 puntales que son importantes. El deseo de ser lleno del Espíritu Santo. Olvidémonos si la lengua o si hay formitas equivocadas. El deseo de ser lleno del Espíritu Santo. Poder para poder. Segundo, el deseo por ganar las almas. Y tercero, el deseo de ser santo. Por el deseo de ser rico, el deseo de ser famoso y el deseo de ser exitoso, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la batalla que describe el apóstol Pablo en Efesios 6. Porque él dice, las personas están atadas a pensamientos. Incluso él previó a la iglesia de que ella misma iba a ser engañada. Yo sé, dijo él, de que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que para arrastrar tras de sí a los discípulos. Y luego dijo que harían mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ya de largo su condenación no se tarda. Él dijo, el Espíritu dice claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus demoníacos, escuchando a espíritus y doctrinas de demonios. ¿Saben el significado etimológico, el más primitivo de la palabra demonio? Significa seres inteligentes. Este escalafón de seres espirituales descrito en Romanos 6, con toda una jerarquía de autoridad, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, son seres altamente inteligentes. Miren, yo les voy a decir, quizás las mayores fortalezas de Satanás, ya no hablando de individuos, sino de la sociedad moderna, no está en Haití. A veces los creyentes hacen ver como que allá las regiones donde hay brujería. Casi los que están fundamentados bien en la doctrina, esas cosas no les afectan. No hay agüero contra Jacob, ni adivinación contra Israel. No digo esto con arrogancia, pero sé que no trabaja para alguien que no le da lugar a Satanás, porque la Biblia nos enseña que lo único que Satanás tiene como arma, porque él ya fue inutilizado en la cruz, siendo despojado los principados y potestades, los exhibió públicamente. Busque ese pasaje y vea lo que ocurrió en la cruz y se va a dar cuenta que Pablo utiliza un lenguaje propio de la cultura grecorromana. ¿Qué pasaba en la cultura grecorromana? Cuando un
general del ejército de Roma iba a batallar, por ejemplo, en Etiopía y vencía a sus enemigos, ¿saben lo que hacía? Para humillarlo, ponía el pie sobre la cabeza de ellos, los despojaba de sus rangos, los despojaba de sus vestiduras, nada más en esos paños que parecían pañales, y los traía a Roma y los hacía caminar por la vía Apia, amarrados, todos. Y luego bajaba César del estrado y le ponía una corona de laurel y decía: este es mi general, él me ha garantizado que es nuestra la batalla. Pablo utiliza esa figura y dice: eso fue lo que ocurrió en la cruz. El general del ejército del Dios de los cielos, nuestro capitán Jesús, los despojó y los exhibió públicamente. Y si ellos se les han sido quitados sus rangos, ¿por qué tienes que enfracarte con ellos? Adora a Dios. Pondera la victoria de Jesús en el Calvario. ¿Sabes qué es lo único que tiene Satanás y le funciona muy bien? Boca, es figurativamente hablando. Mentira. Las mentiras que él trae como filosofías o falsas doctrinas se entrelazan poco a poco a través de generaciones y tú no recuerdas en lo que fuiste enseñado y llegas a un punto que todas las nociones que tienes de tu cristianismo o la gran mayoría son equivocadas. De hecho, esa es la forma más sutil de apostasía. Entendemos lo que es apostasía, ¿verdad? Apartarse de la fe. Y la mayor apostasía no es aquella en la que una persona sencillamente rechaza a Cristo porque ama más el mundo. Demas me ha abandonado amando más al mundo. Él no fue engañado, él sencillamente fue sincero. Yo quiero irme con el diablo, me gusta el cha-cha-cha y la rumba que hay en el mundo. Esa es la apostasía más crasa, más obvia, pero hay una que es más sutil. Él no podía ser engañado porque tenía el mejor maestro de la época, Pablo. Pero ¿cuál es la sutil? Cuando el evangelio que conociste se va distorsionando y eres seducido por cosas que no están allí. Pero el enemigo es hábil para insuflar en el corazón de las personas pensamientos fulgurantes que parecen tan lógicos que sin revisar en la Biblia, siendo bereanos, si se entiende lo que quiero decir con bereano, cuando Pablo fue a Berea, Pablo y Sila, no cualquier Juan de los Palotes, fueron y le predicaron, y ustedes creen que ellos dijeron como hoy, no toques a los ungidos. No, ellos dicen que fueron a las Escrituras para ver si lo que Pablo le decía era verdad. Amén. Conviértete en un bereano. Amén. Examina lo que crees saber. Velo a la luz de la Biblia. Amén. Entonces, a la luz de las Escrituras, nosotros tenemos dos batallas que pelear. Una es contra la carne, una contra un mundo espiritual que insufla desde ese ámbito mentiras a través de filosofías. Y muchas veces, repito, una mente muy dotada es un títere al lado de esos seres inteligentes. Yo siempre he dicho que si del mundo espiritual, ángeles caídos o ángeles de Dios, el más insignificante pudiera visitar este planeta, eso no va a ocurrir, pero es solamente una cosa que yo pongo, un ángel de Satanás o de Dios pudiera tomar forma humana. Dice la Biblia que son poderosos en sabiduría y conocimiento. Ellos saben desde un principio lo que se ha descubierto por la ciencia hoy y saben todo lo que todavía no se ha descubierto. Así que si tomaran forma humana, podrían hacer que Einstein pareciera un retrasado mental. Son tan poderosos que si lo llevamos a las cosas que los hombres adoran, como la música y el deporte, Beethoven y Chopin serían unos desorejados al lado de ellos. Y los deportistas que tú tanto adoras, Messi y Cristiano Ronaldo, serían unos torpes pies planos al lado de ellos. A Dios no le impresiona sabiduría humana, ni dones humanos. Porque cuando tú tengas un cuerpo glorificado, es cuestión de unos ajustes de genética celestial para que ese cuerpo responda a capacidades que tú jamás imaginarías. ¿Ok? Lo que Dios no va a hacer es tocar tu alma, eso te corresponde a ti, sujetarla y llevar la cruz y negarte a ti mismo. Eso lo tienes que hacer tú en el poder del Espíritu Santo.
Así que Dios no se impresiona por la sabiduría humana. Él se impresiona cuando ve a Cristo en un corazón humilde y contrito que dice, Señor, quiero ser como Él. Y me negaré tanto como sea necesario para poder lograrlo. Entonces, voy a concluir con esto. 2 Corintios 4:2. Otra cosa en la que consiste esta batalla. Antes bien, dice Pablo, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana. Miren lo que él dice, renunciamos al oculto y vergonzoso. Sabe que en una ocasión vi un documental de un gran líder famoso por allá por los 70. Las multitudes se congregaban alrededor de él. Y luego se descubrió, él descaradamente, él mismo lo reveló, con desparpajo, incluso con risa. Habían cámaras, había gente que había tenido contacto con los nuevos que llegaban para indagar su vida y luego se los decía a él. Hay astucia en mucha gente que quiere que el pueblo lo adore y quieren establecer una distancia enorme entre el pueblo y ellos, haciendo ver que su unción supera a la de todos los demás. ¿Para qué? Para que la gente los adore. Amén. Cuando Juan dice, la unción que Él nos ha dado está en todos ustedes y ninguno tiene necesidad de que otros enseñen. Según la misma unción, los guía a toda la verdad. ¿Sabes quiénes son los ungidos? Tú y yo. Capacidades especiales. De hecho, la palabra unción implica capacidad. Para ciertas cosas, por supuesto que sí. Hombre, alguien que ha sido llamado al ministerio de la palabra tiene que tener una capacidad, una unción para ello. Y hay diferentes operaciones. Yo les dije hace un momento que la unción de Pedro operaba para poder ganar de tajo multitudes. No era tal vez el caso de Pablo. Pero esto no, Pablo dice, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pedro? Servidores por medio de los cuales creísteis. Amén. Entonces, renunciamos al oculto. Miren, algo que yo me he dado cuenta es que el creyente muchas veces se autoengaña. Y a veces, miren, esta es la clásica, ¿ese quién es? A veces le metemos más a lo que no es tanto. Es el clásico evangelista que se convirtieron 50 y dice que 500. Es un viento que sopló levemente, acarició la mejilla de un cristiano y dice que hubo un derramamiento del Espíritu Santo y vio ángeles. Hay una suerte de autoengaño por medio de la cual queremos exagerar cosas y no es porque no haya legitimidad, ¿verdad? Muchas veces una sanidad legítima ocurre muy esporádicamente. No es como en el tiempo de los apóstoles. Dios les dio la facultad para sanar cuando querían, donde querían y como querían. Y eso por un tiempo, no durante toda su vida. Tanto que Pablo, ya en un tiempo bastante alejado de las primeras épocas en que conoció al Señor, le dice a Timoteo, usa un poco de vino por tus dolores estomacales. ¿Por qué no ora por él? Además a Trófimo, lo dejé enfermo en Mileto. Y Pablo, ¿por qué no oraste por él? Si tus paños eran llevados sobre los enfermos y eran puestos. Porque el despliegue poderoso de sanidades se dio para confirmar la palabra. Entonces, lo que se confirma es superior a aquello que lo confirma. Los milagros tienen un objetivo. Yo quiero que centren su atención en la palabra porque ella es la que da vida. Hombre, fue la misma experiencia de Jesús con las multitudes que lo seguían. Y luego dice la Biblia, dijo Jesús a los judíos que habían creído. Y luego nos revela que habían creído pero a un nivel humano, pero no fe salvadora. ¿Cómo lo sé? Porque luego dice, lo que va a evidenciar que ustedes son verdaderos cristianos, verdaderos discípulos, verdaderos convertidos, es si permanecen en mis palabras. Y ellos ahí se rebelan contra. Nosotros no somos esclavos. Y miren lo que él dice. ¿Cómo le dices a alguien que ha tenido fe para salvación? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces se revela ahí que no eran convertidos, ¿verdad? Seguramente entre ellos había pocos que así habían creído. Tenían una débil fe, pero
lo poderoso de la fe es que no proviene del hombre, proviene de Dios. Amén. Y dice la Biblia que somos guardados con poder mediante la fe por el Espíritu Santo para alcanzar la salvación que está destinada para aquel día. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen, y al extraño no irán porque no conocen la voz del extraño. Mi Padre que me las dio, mayor es que todo, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Gloria al Señor. Dos batallas. La batalla contra la carne y la batalla contra el mundo espiritual. Pablo dijo, no sea que habiendo sido yo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser descalificado. No está expresando su temor a perder salvación, no, sino a ser descalificado de esa condición de heraldo. Un heraldo era un comunicador del reino. César anunciaba que su hija cumplía 15 años. Eso tenía que ser comunicado porque César era César, el Dios. Se le daba en un pergamino, en un papiro, en un rollo al heraldo, el rollo, y él salía por todos los poblados comunicando el mensaje del rey. Amén. Pablo dice, yo soy un heraldo del reino de los cielos, pero yo no puedo comunicar si yo no tengo contacto fresco con Jesús, si yo he perdido mi relación. Así que todo lo que hago de batallar, lo hago no tirando golpes al aire. Yo sé quién es mi enemigo, mi carne, y la voy a poner en servidumbre. Porque si no hago eso, puede ocurrir que habiendo sido yo heraldo, yo mismo venga a ser descalificado. Amén. Y hay muchos creyentes descalificados. Son como los judíos en el desierto, pueblo de Dios ciertamente, pero viven una vida sin destino, sin un objetivo, divagando en el desierto. No están en la esclavitud de Egipto, pero tampoco disfrutan de la tierra prometida donde florecen el carácter de Cristo, de todos aquellos que son introducidos en ella. Amén. Entonces, esto es dirección para la iglesia. Si tú eres salvo, el Señor va a velar porque tú perseveres, porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. No está diciendo la perseverancia es la causa de tu salvación, es la evidencia de que lo eres. Es decir, que el que es salvo perseverará hasta el fin. Amén. Entonces él, y aquí ya voy a terminar, eso lo dejaré para un próximo sermón, también dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Batalla y carrera. Hoy hemos hablado de la batalla. Amén. Tu enemigo eres tú mismo, tu carne, tu naturaleza pecaminosa. El pecado residual o remanente todavía está en ti y contra él batallas. Amén. Y el pecado puede ser un gran tirano, pero la Biblia dice, si alguno es vencido por alguno, es hecho esclavo de aquel por quien es vencido. Amén. Así que Dios nos manda a someter la carne. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios, que es tu culto racional. Haced morir lo terrenal, gritería, maledicencia, pleitos, contiendas. La Biblia dice, despojaos del viejo hombre y vestíos con el nuevo. Amén. Ese es nuestro objetivo. Y la Biblia quiere que nosotros seamos liberados de ataduras mentales. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero para ello tienes que permanecer en esa verdad y darte de cabezas contra la pared cuando no puedas experimentar el poder vivificador del Espíritu Santo e intentarlo nuevamente, y Dios te promete que eventualmente la verdad te hace libre. Amén. Batalla contra eso y enseñas a otros la verdad. No te apartes de la Biblia ni a diestra ni a siniestra. Ella es el ancla de nuestra fe, es nuestra brújula. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Es la palabra de Dios la que puede verdaderamente darle rumbo a tu vida y liberarte de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios para tener un conocimiento equivocado.
Vamos a ponernos en pie. Ojalá esta sea nuestra consigna. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De esto hablaremos la próxima semana. Tienes una carrera que correr, no solamente una batalla. Amén. Peleemos la buena batalla de la fe. Y la única batalla digna de ser peleada es aquella en la que ya de antemano tienes victoria. No te diriges a una meta, tienes algo ya ganado, por eso eres más que vencedor. Upernicao es una sola palabra que se traduce más que vencedor. Eres más que vencedor porque ya fue ganada. Lo tuyo es descubrir en Cristo Jesús a través de la palabra que te libera qué es lo que ya tienes en Él. Amén. Señor, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. Pedimos, Padre Celestial, que nos ayude, Señor, oh Padre Santo, a pelear esta buena batalla. No es fácil. Muchas veces dudamos de que se pueda, oh Padre Celestial. Pero tenemos que escoger entre lo que creemos, pensamos y nos dice nuestra carne y lo que la palabra de Dios dice. Esa es la fe probada. Elegir entre los síntomas, elegir entre lo que veo, lo que siento, y elegir entre lo que la palabra de Dios dice, que parece ser contradecido con todo lo que vivo a mi alrededor. Me desatiendo de eso y atiendo a tu palabra, Señor. Que ella me convenza, me persuada más de lo que las circunstancias me persuaden, que me persuada más de lo que mi carne quiere hacerme creer. Padre, tú nos has hecho santos y nos dices, sed santos porque yo soy santo. Ya lo somos posicionalmente en Cristo Jesús, no por nuestros hechos, sino por los de Él, porque hemos sido cubiertos con su rectitud y por su justicia. De no ser así no tendríamos entrada al cielo, porque necesitamos un 100% de santidad y ya la tenemos en Cristo Jesús. Pero hemos sido regenerados para que eso que tenemos legalmente sea nuestro en la práctica, en el poder del Espíritu Santo, equiparando nuestra vida práctica con lo que es nuestra posición en Cristo Jesús, estrechando, oh Padre Celestial, esa distancia para que nuestra vida en la práctica se parezca a lo que ya somos en Cristo Jesús posicionalmente. Ayúdanos a ser santos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, porque el propósito de Dios no es uno en particular, que tú vivas para tu propia felicidad, porque la Biblia dice que el que no aborrece su propia vida no puede ser mi discípulo. Tu propósito ya está deslindado en la palabra de Dios, y es que a los que antes conoció, predestinó para hacerlos conforme a la imagen de tu Hijo. Ese es el propósito que perseguimos, Señor. Esa es la razón por la cual hay un evangelio. Esa es la razón por la cual vivimos esta vida. No existe otro. Tú eres el objetivo. Cristo, Cristo, Cristo. No hay nada, no hay por qué predicarle nada más. Él es y siempre será. Oh Padre Santo, ayúdanos, Padre Celestial. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bendícenos, Padre Celestial, con el poder de tu Espíritu Santo. Oh Padre, para empoderar nuestro hombre interior, a fin de que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Amén y amén.